Tema graficación básica con C. En este caso vamos a hablar sobre graficación en 2 dimensiones. Vamos a ver todo esto con base a la sintaxis del lenguaje C. La intención es ver imágenes estáticas y pues el movimiento. Por lo tanto, nuestro objetivo es que el alumno desarrollará programas computacionales que involucren gráficos en 2 dimensiones a través de las funciones básicas de graficación del lenguaje C para la creación de aplicaciones gráficas estáticas y animadas en 2 dimensiones. En este caso, pues vamos a abordar los temas de la siguiente manera: 1.1 recursos para la graficación, 2 funciones de posicionamiento, 3 funciones de graficación, 4 combinación de texto y gráficas, 5 animación de gráficas en 2 dimensiones. Comencemos con los recursos para la graficación. Es importante identificar nuestro lienzo de trabajo y es importante entonces reconocer que en la pantalla nuestro origen va a estar en la posición 00 y que en la parte superior de la pantalla correrá el eje de las abscisas o eje de las X y del lado izquierdo correrá el eje de las ordenadas. Por lo tanto, este será nuestro espacio de trabajo para la graficación. Las imágenes gráficas mostradas en una pantalla se componen de píxeles, los cuales se distribuyen en filas. La cantidad de píxeles usadas en una pantalla se conoce como resolución. Para graficar es necesario conocer las características del monitor o pantalla que vamos a utilizar. Estas características son la resolución, el número posible de colores, el modo texto o gráfico, entre otros. En este caso, la sintaxis del lenguaje C pues, nos permite inicializar gráficos a través de la instrucción initgraph, que va a requerir de 3 parámetros. Uno es precisamente una variable para detectar el tipo de monitor, que por cierto es un entero y utilizamos detect para reconocerlo. Y está el modo de operación gráfico, en este caso representada por la variable modo. Y puede ser, por ejemplo, VGA, Super VGA, VGHI. Y bueno, el tercer parámetro, pues es la ruta en donde se localizan precisamente los controladores de los monitores. Vamos a ver más adelante su uso ya en la programación. Es importante cada vez que hagamos un programa gráfico reconocer 4 pasos. El primero es incluir la biblioteca graphics.h. El segundo paso es inicializar los gráficos. El tercer paso, pues, es utilizar ya las funciones de gráficos que están dentro de graphics.h, como es para graficar una línea, un punto, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, entre otros. Y el último paso, pues, es cerrar el modo gráfico con Close Graph. Vamos a ver ahora las funciones de posicionamiento. Precisamente en nuestro lienzo vamos a tener que, pues, cada elemento se va a ubicar en la coordenada XY. En este caso es importante señalar que se miden en píxeles. Los valores máximos de X están entre 639 y 1365 píxeles. Recuerden, esto depende de nuestra pantalla. Mientras que los valores máximos de Y están entre 479 y 705. Las funciones para detectar los píxeles de una pantalla, si es que no la conocen, pueden utilizar getMaxX, que calcula la cantidad de píxeles por renglón, y getMaxY, que calcula el número de renglones de píxeles en la pantalla. Por ejemplo, para pintar cualquier objeto se requieren entonces dar las coordenadas. Por ejemplo, si yo quisiera poner un texto en la pantalla, puedo usar la instrucción outTextXY y voy a necesitar 3 parámetros. El primero es la coordenada en X, el elemento en y enseguida el texto que deseo. Por ejemplo, en la posición 100, que estaríamos calculándola en esta parte, y luego bajar 150 en X, y a partir de ese momento se escribiría la cadena matemáticas aplicadas y computación. Vamos a ver el punto 3, funciones de graficación.
Aquí hice una lista de gráficos, de funciones para gráficos, que está Clear Device, que limpia precisamente la pantalla. Set Beka Color, activa el color del background, que es el fondo de pantalla. El Get Beka Color obtiene el color del background, es decir, el color del fondo de pantalla. Set Color activa el color que ustedes deseen. Ahorita vamos a ver una gama de colores con base a su número, a un número entero. El Get Color pues obtiene el color que esté activo en ese momento en la pantalla. El Set Fill Style establece el tipo de trama y color de relleno. La trama pues se refiere a que si es un achurado, si es punteado o si es continuo. El Set Line Style en este caso es el formato de la línea y bueno, necesita 3 parámetros y los vamos a ir checando más adelante. El Flood Fill rellena la figura geométrica siempre y cuando ustedes den las coordenadas X, Y dentro de la figura y obviamente la va a colorear con el color que ustedes le indiquen como parámetro. Aquí tenemos una lista de colores, realmente es una enumeración en donde el black pues corresponde al número 0, blue 1, green 2 y así sucesivamente hasta el 15. También tenemos otra enumeración para los tipos de línea, por ejemplo, el solid line es el 0, la línea punteada es el 1, en fin, aquí hasta el 5. Pueden ir probando. También tenemos una lista de tramas, por ejemplo, el empty field está vacío, no está, solamente se da el contorno de la figura, pero el solid field, pues ese sí es un relleno continuo y lo podemos checar aquí en este ejemplo. Está el list slash, que es el 3, pues es en este caso unas líneas diagonales. Está el slash fill, que es el 4 y pues es esa la trama. Chequen la trama 6, la trama 8 y la trama 11. Entonces, cada una de esas tramas pues representa una configuración de trama. Dentro de las funciones gráficas, como punto 3, tanto para píxeles, líneas y figuras geométricas, pues está la siguiente. Put pixel para dibujar un píxel. Line, pinta una línea. Rectangle, un rectángulo. Circle, pues para pintar un círculo. Elipse, pinta elipse. Arce, un arco. El fill, elipse, pinta una elipse con relleno. Y fill poly, pues pinta un polígono. Vamos a ir viendo cada una de estas. Eh, cómo se aplican. Miren, por ejemplo, put pixel le estamos pasando en coordenada XY 320, 145 y el color es white. Entonces, si nos vamos al 320, 145, pues vamos a ver un pequeño pixel pintado de color blanco. Enseguida, set color, activamos el color verde. A partir de esa instrucción, todo lo que pintemos se va a ver verde. Entonces, pintamos el círculo, damos la coordenada X y Y, 150 en X, 120 en Y y un radio de 100 y entonces pintamos el círculo precisamente en el color verde que acabamos de activar. Ahora vamos a activar el color azul, set color blue y en ese caso vamos a utilizar la sentencia line. Recuerden que en line necesitamos 2 puntos de cada extremo para que por él pase la línea. Entonces, en la posición 100, 150 está el primer punto y en la posición 350, 300 está el siguiente punto. Y entonces, line hace la función para unir esos 2 puntos y se verá la línea en color azul. Aquí tenemos otro ejemplo, activamos el color amarillo, vamos a usar elipse y en este caso pues necesitamos la coordenada XY de su centro, va de 0 a 360 y en este caso necesitamos el radio en el eje horizontal, en el eje de las abscisas de 50 y en el eje de las ordenadas de 150 y entonces aquí está la elipse pintada. Enseguida activamos el color cian y utilizamos rectangle. Rectangle necesitamos 4 coordenadas, 4 parámetros. Los 2 primeros pues dan precisamente el XY de el vértice de la esquina superior izquierda
y los otros dos dan el XY de la esquina inferior derecha. Y en ese caso, pues se forma el rectángulo. También podemos graficar polígonos. En este caso, se necesita de un vector. En ese vector vamos a guardar las coordenadas de cada uno de los vértices. Es importante señalar que vamos a tomar los vértices de izquierda a derecha, en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí se son 1, 2, 3, 4 vértices por dos elementos que conforman la coordenada XY, 4 por 2, 8. Pero tenemos que repetir el primer vértice, entonces son 10. Entonces definimos un vector de tamaño 10 y en la posición 0 guardamos el 800, en el vector 1 guardamos el 130, nos vamos al siguiente vértice. En el vértice 2 guardamos el 700, en la posición 3 del vector guardamos el 150, nos vamos al siguiente vértice, guardamos en la posición 4 del vector el 900, enseguida el 250, después el 900 y el 150 y finalmente repetimos el primer punto que sería el 800 y el 130. Enseguida vamos a establecer cuál va a ser el tipo de trama, la 1 y el color magenta. Y dibujamos un fil poli de de cuatro vértices y los datos de los vértices están guardados en el vector. Nosotros al graficar eso, pues observamos que está precisamente 4 lados, manteniendo las coordenadas y de color magenta. También podemos, como punto 4, vamos a ver la forma de combinar textos y gráficos. Tenemos una enumeración de estilos de texto, cada uno tiene su numeración del 0 al 10. También tenemos una enumeración para el tipo de orientación. Si lo quieren horizontal, pues pueden utilizar el 0 o si lo quieren vertical, pueden utilizar el 1. El set text style, pues es para colocar un texto en pantalla, necesitamos la fuente, que puede ser tomada de aquí, la orientación, que puede ser horizontal o vertical, y el tamaño de letra. Y enseguida con OutText XY ponemos las coordenadas, el texto y pues se presentará en pantalla el texto deseado precisamente con esa fuente, orientación y tamaño. Aquí tenemos un ejemplo. Set Text Style, en este caso estamos usando la fuente 5, es horizontal y el tamaño es 4. Se activa el color y con OutText XY pues damos las coordenadas donde queremos nuestro texto en 550, 520 y queremos que aparezca el texto diferentes fonts. Cuando nosotros ejecutamos estas instrucciones, pues vemos que el tipo de font, este es el que está representando. Aquí tenemos otro ejemplo, Set Text Style es el tipo de letra 0, el tipo de font 0, es vertical y el tamaño de letra es 2. Activamos el color rojo, nuestro texto se localiza en la posición 50-100 y es programación 2. Y aquí es pues como se vería precisamente ya en ejecución este código. Aquí tenemos un ejemplo ya más completo. Vamos a verlo. Vamos a incluir nuestras librerías graphics.h. Agregamos el conio.h porque por ahí hay un getch que posiblemente nos sirva para detener la ejecución o un KB hit. Enseguida está la función main. Hay que recordar los 4 pasos. Ya definimos nuestra biblioteca graphics. Ahora hay que activar los gráficos. En este caso definimos una variable entera igual a detect, el modo definido de tipo entero y se los pasamos a initgraph como parámetro. Si no le ponemos aquí la ruta, la busca por default donde pues regularmente cuando instalamos el compilador de C, ahí se guardan las BGIs. Si las movimos o queremos otra que la busque en otro lugar, pues hay que poner aquí la ruta y nombre del archivo BGI. Enseguida vamos a agregar un texto. Vamos a usar el tipo de font 0, horizontal 2, de color rojo, y está posicionado en la 20-100 y dice figuras geométricas con relleno. Recuerden, esto va a ser rojo. Enseguida activamos el color verde, pero ahora nuestro mensaje va a ser 600-500 en la posición 600-500 y será pulsa tecla para terminar.
Enseguida vamos a crear nuestro vector. Este vector pues va a ser para graficar un triángulo. Estamos hablando de 2, 4, 6 vértices, pero vamos a agregar nuevamente el primero, entonces serían 8. Aquí están las coordenadas, recuerden, de izquierda a derecha. Estamos dando las coordenadas del primer vértice, aquí están las del segundo vértice, las del tercer vértice y repetimos el primer vértice. Set Fill Style, estamos activando el estilo de relleno, va a ser la trama 1 en verde. Y Fill Poly dibuja el polígono, son tres vértices y le estamos pasando precisamente el vector que tiene todos los datos de cada una de las coordenadas de esos vértices. Enseguida activamos el color 4 con Set Fill Style, pues estamos activando precisamente la trama 1 y el color 4. Vamos a dibujar el rectángulo. En este caso vamos a pasar la coordenada X y Y, que serían las coordenadas del vértice superior derecho, que sería y el 600, 480 sería el vértice inferior derecho. A ver si lo dije bien, esquina superior izquierda y estamos dando los vértices de la esquina inferior derecha. Y Flood Fill, pues es para rellenar precisamente este rectángulo. Si se dan cuenta, estas coordenadas están dentro del rectángulo y vamos a pedir un relleno rojo. Esto se va a estar ejecutando mientras no se haya teclado ninguna tecla. Y una vez que se capture una tecla, se detiene, se cierran los gráficos y retornamos. Si nosotros compilamos y ejecutamos ese código, pues aquí está precisamente nuestras dos figuras, nuestro triángulo con poly y nuestro rectángulo, y están nuestros textos que solicitamos con los tonos deseados. Vamos a ver el quinto punto, que es animación de graficación en 2 dimensiones. En este caso vamos a hacer un truco, vamos a engañar a nuestro ojo y la idea de hacer evidente un movimiento es presentar la imagen en una posición inicial. Enseguida vamos a ocultar la imagen y posteriormente vamos a cambiar las coordenadas de la imagen y vamos a pintar nuevamente en una nueva posición. Entonces, si este proceso lo metemos de pinta, oculta, traslada, pinta, oculta, traslada, pues va a dar el efecto de movimiento. En ese caso, pues se realiza precisamente repetitivamente este efecto y como nuestro juego es muy lento, pues entonces va a dar el efecto de un movimiento continuo. Para ello, entonces necesitamos primero una figura que pinte el círculo. Aquí la vamos a definir, la vamos a llamar pinta círculo, no tiene parámetros y dentro del cuerpo de esta función vamos a usar la función circle definida en graphics.h. Le vamos a pasar XY y el radio deseado debe ser un entero, así es que vamos a aplicar un cas y vamos a usar una variable centinela para ver si se está viendo o no se ve a nivel código. En este caso, se ve es igual a 1, significa que pues la imagen se está viendo en pantalla y ese va a ser algo para saber si se está viendo o no. Siguiente paso, vamos a hacer una función oculta. Esta función oculta va a ser también un engaño a nuestro ojo. Vamos a pintar la imagen, enseguida la vamos a poner del tono del fondo de pantalla, se va a camuflajear, va a dar la sensación de que no se ve y en ese caso después pues ya dará la sensación de que pues no se quedó oculta la imagen. Para ello vamos a guardar el color activo en este momento. Voy a crear una variable, un SignetIn, que le voy a llamar guardacolor, y obtengo el color activo en ese momento con getColor. Voy a preguntar si se ve es igual a 1. Si se ve es igual a 1, entonces significa que se está viendo en pantalla. Vamos a camuflajear. Por lo tanto, vamos a activar el color, setColor, del color del background. ¿Cómo obtengo el color del background? Pues con esta función getBeccaColor. Lo activo y ahora todo lo que pinte va a ser del color del fondo, se va a camuflajear. Entonces voy a pintar el círculo XY y el radio. Ahora, ya está el tono del background, por lo tanto yo ya no lo voy a ver.
voy a poner a mi variable centinela con 0 porque ya no lo veo y voy a activar el color que estaba inicialmente para que pues todo quede como estaba en un inicio. Entonces activo el color que guardé en guardacolor y termino la función. Ahora bien, ya tenemos la función oculta, ya tenemos la función pinta, ahora vamos a hacer la función traslada o mueve círculo. Así es que le vamos a pasar dos parámetros que son las nuevas coordenadas a donde vamos a pintar el círculo, X y Y. Pero vamos a preguntar primero si se ve. Si sí se ve, vamos a invocar a nuestra función oculta círculo que ya creamos y enseguida vamos a cambiar las coordenadas. X es igual a la nueva X y Y es igual a la nueva Y que estamos pasando como parámetros. Enseguida pintamos el círculo en esa nueva posición. Ahora bien, si no se ve, pues no vamos a ocultar ni vamos a pintar porque no se ve, pero sí vamos a actualizar precisamente los parámetros este, con NX y NY respectivamente. Ahora bien, si yo pongo estas funciones que creamos dentro de un for, mueve círculo es la función que creamos, y le voy cambiando los parámetros, pues se va a ver el movimiento. Es necesario este delay porque es un retardador, porque de lo contrario se movería y iría tan rápido, y como nuestro ojo es muy lento, no lo vería. En cambio, así le estamos dando que pues haya unos lapsos de tiempo de espera de 30 para darle chance a nuestro ojo de observarlo, ¿no? Y aquí pues estamos moviendo sobre el eje de las abscisas y aquí como estamos modificando a X, pues estamos regresando el círculo, ¿no? En el eje de las X. Y bueno, finalmente, pues esto se va a repetir mientras el usuario no, no teclea una tecla del teclado, ¿no? Y bueno, aquí está la simulación de lo precisamente programado y se va viendo cómo el círculo se mueve de derecha a izquierda y simplemente es la función pinta, oculta, traslada, pinta, oculta, traslada. Bueno, pues con esto, pues nosotros podemos dar una serie de ejemplos. Miren, por ejemplo, esta es una casita que se desarrolló con un polígono. Cada uno de sus vértices se fue guardando pues sus datos en un vector y pues este es un rectángulo. Pueden hacer casitas. Aquí se graficó la función, pueden graficar funciones seno, coseno, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, las abscisas y los mensajes, pues también lo pueden utilizar. Pueden hacer casas, pueden poner mensajes, pueden, como ustedes deseen, ¿no? Miren, esta es otra idea. Todos estos fueron trabajos hechos por mismos compañeros. Hizo el efecto de una ciudad, la noche, la luna, el texto. Y bueno, pues simplemente es usar la creatividad en precisamente lo que ustedes deseen, ¿no? Me gustaría regresarme porque vean, por ejemplo, pues estos son círculos, líneas, y pueden hacer cosas tan creativas como ustedes lo deseen. Bueno, conclusiones. Se ha presentado los fundamentos de la graficación en lenguaje AC, así como ejemplos representativos. Existen otras funciones y otras herramientas más poderosas de graficación. Sin embargo, los conceptos y subrutinas básicas vistas en esta presentación son un buen inicio para introducirse en el ambiente gráfico de la computadora e iniciarse en la codificación de aplicaciones con escenarios gráficos, estáticos y animados, en los que la creatividad del programador es fundamental. Por lo tanto, se han alcanzado los objetivos planteados en un inicio. Aquí hay alguna bibliografía que pueden ustedes utilizar precisamente para fortalecer este tema. Y bueno, por mi parte es todo. Estaremos realizando más ejemplos, sobre todo para ya compilar. Por mi parte es todo.